¿Cómo analizar una oración subordinada sustantiva? Pasos a seguir. Lo que tenéis que hacer a la hora de analizar una oración subordinada sustantiva es seguir 6 pasos, sobre todo al principio. Es decir, cuando tengáis ya cierta práctica, cierto bagaje, lo haréis de manera más intuitiva, más automática. Pero ahora al principio tenéis que cumplir con estos 6 pasos para no perderos ningún detalle, para no dejaros nada. El primer paso es buscar los verbos. Esto es importante para determinar si la oración es simple o compuesta, es decir, si tenemos una oración con un solo verbo, va a ser simple, descartaremos que sea subordinada naturalmente, y si tenemos más de un verbo, 2, 3, los que sean, entonces ya es una oración compuesta y tenemos que ver si es coordinada o subordinada. Sabremos si es coordinada o subordinada en el segundo paso, porque al buscar el nexo vamos a saber qué tipo de oración es. El nexo que, como hemos visto antes, es un nexo típico de la oración subordinada. Ejemplos de nexos de las oraciones coordinadas. Y para las copulativas o para las disyuntivas, pero para las adversativas, etc. En cambio, el que es un nexo típico de la oración subordinada. ¿Subordinada de qué tipo? Entonces, al ser un nexo que, ya lo hemos visto, que es de la subordinada sustantiva. Entonces, es una subordinada sustantiva. Pasamos al tercer paso. Delimitamos la oración subordinada. ¿Qué significa delimitar? Significa marcar dónde empieza y dónde termina. Empieza siempre con el nexo, antes del nexo. Así que marcáis un paréntesis a la izquierda del nexo. ¿Cuándo termina la oración? Pues la oración terminará cuando terminen todos los elementos que estén relacionados con el verbo subordinado. Es decir, yo, para que me responda mañana, le pregunto a recogerá. ¿Cuándo recogerá? Por tanto, mañana pertenece a este verbo. Para que me responda a los ejercicios, le pregunto al verbo recogerá y no le pregunto al verbo ha dicho. ¿Qué recogerá los ejercicios? Por tanto, yo sé que los ejercicios va con recogerá y mañana va con recogerá y no van con ha dicho. Esto lo digo y es importante porque a veces sucede lo siguiente, que la oración puede terminar aquí y aquí seguir una serie de elementos que tienen que ver con el verbo principal. Por ejemplo, ha dicho muy tarde que mañana recogerá los ejercicios, pero yo podría decir lo siguiente, ha dicho que mañana recogerá los ejercicios muy tarde. Entonces, muy tarde, ¿a quién pertenece? ¿A ha dicho o a recogerá? Podría ser que perteneciera a uno o a otro, pero imaginad que pertenece a ha dicho. Entonces, muy tarde estaría fuera de la oración subordinada, aunque esté aquí. Imaginad que en vez de muy tarde fuera ha dicho muy alto. Entonces, mañana recogerá los ejercicios muy alto tiene menos sentido que decir que ha dicho muy alto en voz alta, por ejemplo, que mañana recogerá los ejercicios. Pues imaginad que muy alto o en voz alta estuviera aquí. Aunque suene raro, ¿no? Ha dicho que mañana recogerá los ejercicios en voz alta. Esto no solemos decirlo, pero en el caso de que os encontréis con algo así, que sepáis que tenéis que buscar el verbo al que hacerle preguntas. ¿Cómo lo ha dicho? Muy alto, por tanto, muy alto o en voz alta, lo que supuestamente podría estar aquí, pertenece al verbo principal, así que queda fuera del paréntesis. ¿De acuerdo? Esto lo digo por lo siguiente, porque en muchos casos automáticamente delimitamos aquí la oración, el comienzo, que es claro porque es a partir del nexo, pero después terminamos al final de la oración, y no siempre tiene que estar al final de la oración, el paréntesis segundo, este de aquí. Más pasos. Sustituir la oración subordinada por un sustantivo o grupo nominal o por el pronombre eso. El pronombre eso es efectivo porque los pronombres funcionan como sustantivos, tienen funciones de sustantivos. Entonces, fijaos en la oración anterior. Ha dicho que mañana recogerá los ejercicios. Imaginad que yo sustituyo lo que hay en el paréntesis por un grupo nominal o un sustantivo. Ha dicho unas palabras. Y ha dicho unas palabras y ha dicho que mañana recogerá los ejercicios, en cierta medida es lo mismo. También es lo mismo decir ha dicho eso. Yo he encerrado esta oración subordinada dentro de la palabra eso. Yo os recomiendo la segunda opción porque en la primera tendréis que encontrar algún sustantivo que pegue con el significado del anterior, aunque no tiene por qué, ¿eh? En todo caso, eso os llevará tiempo y en algunos casos no lo encontraréis el sustantivo indicado. Así que sustituidlo siempre por eso. Es muy fácil. Ha dicho eso. Si vosotros sois capaces de sustituir la oración subordinada por eso, significa que la oración es subordinada sustantiva, significa que es sustantiva, porque lo sustituyo por un sustantivo, en este caso el pronombre funciona como un sustantivo. Paso 5. Os olvidáis de lo que hay dentro de la oración, ha dicho
que recogerá las cosas mañana, o lo que fuera, y os quedáis con la palabra eso, y analizáis la oración como si lo que hay dentro del paréntesis fuera eso. Ha dicho eso. Es una oración simple y muy sencilla, ¿verdad? Ha dicho eso, todo predicado verbal, sujeto omitido, él o ella, el núcleo es ha dicho, y eso es un complemento directo. Veamos las pruebas. Lo ha dicho, eso ha sido dicho por él o por ella. Por tanto, es un complemento directo. Esto demuestra que esta oración subordinada sustantiva tiene función de complemento directo, porque no tenemos que olvidar que dentro del eso hay una oración, que es el último paso. Una vez hayamos analizado la oración principal, analizaremos la oración subordinada. Desactivamos, por así decirlo, el eso y volvemos a escribir que mañana recogerá los ejercicios. Entonces, fijaos, ¿qué sucede aquí? Yo ya tengo analizado lo siguiente. Esto estaba analizado de antes, porque pertenece al verbo principal. El núcleo también estaba analizado porque pertenece al verbo principal, y el complemento directo también estaba analizado porque pertenece al verbo principal. Nos damos cuenta ahora, si desactivamos eso y lo dejamos tal cual, que mañana recogerá los ejercicios, nos damos cuenta, repito, de que en este complemento directo, dentro de este complemento directo, hay una oración. ¿Por qué? Porque dentro del complemento directo hay un verbo, recogerá. Esto significa que hay una oración. Por cada verbo que encontremos, tenemos una oración. Así que tenemos que marcar que, aparte de ser complemento directo ¿de qué verbo? Del verbo ha dicho, es además una oración subordinada sustantiva. ¿Sustantiva por qué? Repito, porque lo he podido sustituir por eso o por un sustantivo. Y por último ya, nos damos cuenta de que tenemos que analizarla, y analizamos la oración subordinada sustantiva. Dentro del complemento directo tenemos dos partes, dos cosas. El nexo, que va fuera de la oración, y la oración como tal. La oración tiene que mañana recogerá los ejercicios, todo esto, mañana recogerá los ejercicios, es el predicado, siendo el sujeto él, ella, es omitido. Recogerá es el núcleo y tiene dos complementos este núcleo. Mañana, ¿cuándo? Recogerá, complemento circunstancial de tiempo, y ¿qué recogerá? Los ejercicios. Entonces ya lo tendríamos analizado. Fijaos en lo siguiente, y es evidente, este complemento directo no es el mismo que este complemento directo. Este complemento directo pertenece al verbo principal ha dicho, por eso está al mismo nivel que el verbo principal, que este núcleo. En cambio, este complemento directo pertenece a este núcleo, a este verbo subordinado. No es que la oración tenga dos complementos directos, sino que cada verbo tiene un complemento directo. Entonces, lo terminamos de analizar. Esto es una oración compuesta porque tiene más de un verbo, es subordinada porque este verbo depende de esto, por eso lo hemos podido meter dentro del eso, y por eso tiene un nexo subordinado, y es sustantiva porque lo podemos sustituir por un sustantivo, como las palabras, o unas palabras, o el pronombre que funciona como sustantivo, eso. Y es de complemento directo porque estaba la oración subordinada sustantiva dentro del complemento directo del verbo principal, ¿de acuerdo? Y luego ya analizamos por separado las dos oraciones. La principal, es decir, este verbo, ha dicho, que es una oración personal, enunciativa, activa, predicativa, transitiva, porque tiene complemento directo, es transitiva. Y la subordinada también sería, que sería la de recogerá, personal, el, ella, es enunciativa, es activa, el verbo está en forma activa, es predicativa, no es copulativa, y es transitiva porque tiene complemento directo, ¿de acuerdo? Y eso es todo.